campos, no nada más los reales, porque podemos definir un espacio vectorial. El día de ayer definimos espacio vectorial sobre los reales, pero así como definimos espacio vectorial sobre reales, se puede definir un espacio vectorial sobre los complejos y hay otros campos. Vamos a ver uno en particular, que no son ni los reales ni los complejos, que se usa mucho en informática. Bueno, pero déjenme empezar con los contraejemplos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Very good. Contraejemplos. Ah, no. Sí, contraejemplos. Estos son ejemplos. Bueno, debería llamar contraejemplos. Contraejemplos. O sea, que no son espacios vectoriales. Bueno, uno muy fácil. Bueno, los dos son parecidos, ¿no? Uno es este conjunto E, que son todos los vectores en R2, tales que ambos X y Y son mayor o igual que 0. Este es el cuadrante positivo, esta cosa que está aquí. Y bueno, ¿por qué no es espacio vectorial? ¿Cómo sabemos que algo no es espacio vectorial? Pues para que no sea espacio vectorial, tiene que fallar alguna de las propiedades que enunciamos ayer. Bueno, aquí hay un 0, ¿no? O sea, sí existe, como puse mayor o igual que 0, sí existe un vector 0, pero no hay negativos. O sea, si yo tomo un punto, no hay el inverso aditivo, no está ahí. Bueno, tendría que decir este espacio no he dicho con qué operaciones, porque un espacio, digo, si quiero decidir si algo es espacio vectorial o no, pues tengo que decir qué conjunto y respecto a qué operaciones. Entonces aquí con las operaciones usuales en R2. O sea que es la suma coordenada y el producto por escalar pues también por coordenadas. Bueno, una cosa que sí se cumple es que si sumo dos de estos, si toman dos vectores en este cuadrante, pues la resultante también está en ese cuadrante. O sea que, fíjense, lo que tengo que checar para verificar que esto no es un espacio vectorial, tengo que checar que no sea cerrado. Entonces, para que sea espacio vectorial, bueno, basta que sea cerrado bajo la suma y el producto por escalar. Si fuera cerrado bajo la suma y bajo el producto por escalar, pues ya sería un espacio vectorial y ya terminé, no sería un contraejemplo. Bueno, sí es cerrado bajo la suma. Porque si ustedes toman x y y ambos mayor o igual que 0 y x' y' ambos mayor o igual que 0, entonces xy más x' y', pues van a ser x más x', y más y'. Y x más x', pues tiene que ser mayor o igual que 0 porque sumé dos números no negativos y también y más y'.
tanto, pues la suma también está en, por lo tanto, la suma xy más x'y' pertenece al conjunto cuando los dos vectores que estoy sumando pertenecen al conjunto. Así es que es cerrado. Entonces por ese lado no gano nada. Sin embargo, no va a ser cerrado bajo el producto por escalar. Simplemente multiplican por -1. Sin embargo, si xy pertenece a E, menos xy, que va a ser menos x, bueno, pertenece a E y no es el 0, y xy no es el 0, entonces menos x menos y, bueno, el menos xy, que es igual a esta cosa, pues no pertenece a E. Así es que no es cerrado, sí es cerrado bajo la suma, pero no es cerrado bajo el producto. Bueno, no tiene negativo, pues, este es el inverso. O también lo pueden ver como por -1, ¿no? Entonces, E falla en ser espacio vectorial porque vectores de E diferentes de 0 no tienen su inverso aditivo en E. Bueno, aquí me gustaría hacer un comentario. Noten que el inverso aditivo de un vector pues es lo mismo, o sea, este inverso aditivo es igual a el producto del escalar -1 por xy. Fíjense, son dos objetos que en principio pues no tienen que ver. Este es el inverso aditivo y este es el vector multiplicado por el escalar -1. Resulta que son iguales. En R2, este y este son iguales. Vamos a ver que eso es general. En cualquier espacio vectorial, si ustedes multiplican un vector por -1, lo que obtienen es el inverso aditivo. Entonces, para que sea un subespacio, tiene que siempre estar como abierto de infinito menos infinito. ¿O? Exacto. No puede tener, si lo quieres ver, bueno, en Rn, los espacios, los subespacios tienen una estructura geométrica, ¿no? Si pensamos en funciones o cosas así, es tal vez más complicado, pero aquí sí tienen un aspecto geométrico y para que sea subespacio no puede tener fronteras. O sea, los subespacios de Rn no tienen, las fronteras están en el infinito. No pueden, sí, en este caso, pues, la razón por la cual no es subespacio porque tienen esta frontera, ¿no? Entonces, pues fácilmente se ve si tú hay una especie de continuidad, ¿no? Si tú tienes bueno, eso no lo vamos a ver porque no estamos estudiando la topología de los espacios euclidianos, pero resulta que eso tal vez lo vean más tarde en otro curso. Si en un espacio euclidiano real, bueno, en un espacio Rn, en un subespacio si tienen bueno, no pueden tener fronteras, es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Esto no podría ser cierto. Sí, pero bueno, nosotros lo que nos preocupa aquí
son las propiedades más bien algebraicas y no tanto lo geométrico. Y algebraicamente lo que estamos diciendo es que este no es espacio vectorial porque los inversos no están ahí. Los inversos aditivos, o sea, el negativo de un vector no está ahí. Y tendría que estar para que fuera un espacio vectorial. Bueno, es un ejemplo. Bueno, entonces el cuadrante positivo no es un espacio vectorial y ningún cuadrante, ¿no? Tampoco el cuadrante negativo, ninguno de los cuatro es espacio vectorial. El semiplano tampoco es espacio vectorial, porque si toman un punto aquí, su negativo tendría que estar acá y entonces tendría que estar todo el plano, ¿no? Ya vimos que los únicos subespacios de R2 pues son las rectas que pasan por el mismo plano o las rectas que pasan por el origen. Ya está fácil de ver, o sea, fíjense, si ustedes están en R2 y toman un espacio vectorial, si ustedes suponen que B, su conjunto de R2, que no sea R2, si esta cosa es espacio vectorial, entonces, bueno, y supónganse que contiene algo que no sea el cero, porque el puro cero es un espacio vectorial. Ese es un espacio vectorial trivial. Si ustedes si toman solamente el vector cero, este es un ejercicio, ¿no? Si B es igual a pues, el puro vector cero, con la suma y producto por escalar, bueno, toman cero en cualquier espacio Rn, con la suma y producto por escalar, digamos, usual, es un subespacio. Pues de Rn, ¿no? Es el más sencillo, el espacio que nomás tiene el cero. Porque pues, el cero es su inverso, aditivo, es un neutro. Si multiplica cualquier escalar por él, se vuelve a ser cero, entonces es cerrado. Entonces, como es cerrado, ya terminamos, ¿no? O sea, si toman dos elementos de aquí, que es el mismo, pues 0 más 0 les da 0. Y si multiplican por un escalar, pues les vuelve a dar 0, entonces es un subespacio trivial. Ese es un ejercicio muy sencillo, nada más checan que es cerrado. Para probarlo, checan que es cerrado. Bajo las dos operaciones. Y bueno, eso es muy fácil de checar. Entonces, cualquier espacio, otro espacio vectorial, subespacio de R2, diferente del trivial, el que nada más tiene al cero, es pues una recta que pasa por el cero. Y la manera de ver eso es que si su espacio vectorial, bueno, como no es el cero, contiene otro punto que no es cero. Pero si contiene otro punto, pues contiene todos los múltiplos de ese punto porque es un espacio vectorial. Y todos los múltiplos de ese punto les va a dar pues, la recta. Si contuviera otro punto que no está en esa recta, entonces, pues contendría todo el plano, ¿no? Porque si contuviera cualquier otro, pues tendría que tener la suma de estos dos, de cualquier suma de múltiplos de estos dos. Entonces, en particular, contendría estas dos rectas, y si contiene esas dos rectas, pues contendría todo lo que está entre las dos. Y también todo lo que está entre las dos de este lado y lo que está entre las dos de este lado, entonces tiene todo el plano. Si tienen dos rectas que no son paralelas,
que pasó por el origen, entonces van a tener todos los puntos del plano. Se puede generar cualquier punto del plano, el que ustedes quieran, sumando elementos de estas dos rectas. Bueno, ese es un ejercicio que hay que hacer, pero es más o menos fácil. O sea, si toman dos rectas con pendiente diferente, dos puntos de esas rectas se pueden usar para generar cualquier otro punto del plano. Entonces, en R2, los únicos subespacios posibles son todo, o una recta, o nada más el origen. Bueno, en particular estas cosas no pueden ser subespacios, porque no caen en ninguna de esas tres categorías. Bueno, otro contraejemplo sencillo, pues es... bueno, primero me gustaría saber si tienen dudas. ¿Tienen dudas respecto a este contraejemplo? ¿No? No, profe. Muy bien. Ahora, otro contraejemplo es para el espacio de funciones, es parecido. Toman este conjunto, que serían todas las funciones que van de los reales a los reales, tales que, pues, f de x es mayor o igual que 0 para toda x. Entonces, como una especie de, también de un cuadrante positivo, pero en todas las funciones, ¿no? Son las funciones que nunca son negativas. Bueno, ya vimos que, bueno, este es un subconjunto de R a la R, y lo vamos a dotar con las mismas operaciones, ¿no? Entonces, este conjunto con las operaciones usuales de suma de funciones y producto de función por escalar. Bueno, otra vez, para checar que este no es un espacio vectorial, pues lo único que hay que checar es que no es cerrado. Entonces, la razón por la que esta cosa no es espacio vectorial es que menos f no pertenece a E, para pues una f que no sea 0. Si la f vale 0, pues menos f es igual a f, ¿no? Entonces, tomo una f que no sea 0 y resulta que es un negativo, no va a estar ahí. Porque bueno, si la función no es 0, si f no es la función 0, entonces hay al menos un punto x0 en los reales, tal que f de x0 es positivo. Acuérdense que en mi conjunto, los valores de la función son todos no negativos, pero si mi función no es 0, tiene que haber al menos uno que sea estrictamente positivo, porque si no todos serían 0 y pues estaría en este caso. Entonces, si hay al menos uno que no sea 0, entonces el negativo de la función va a tener un valor negativo. En este caso, menos f de x0 pues va a ser negativo y por tanto menos f no pertenece a él, porque no cumple esta restricción y ya no. Esa es la razón por la cual ese cono de funciones positivas no es un espacio vectorial. Entonces los espacios vectoriales son, digamos, son de este tipo. Aquí fallan, estos ejemplos fallan porque no contienen o sea, tienen el conjunto y
lo multiplican por, o sea, toman todos los negativos aditivos de los elementos del conjunto y si ustedes tienen un espacio vectorial, entonces, si B es espacio vectorial, pues menos B, que va a ser el conjunto de todos los menos B tal que B pertenece a B, tiene que ser igual que B. O sea, él tiene que ser simétrico respecto a la multiplicación por menos 1. Entonces, y en este caso no se cumplen los dos ejemplos. Esto falla. Y por eso no son espacios vectoriales. Si toman o sea, tienen el conjunto, lo multiplican por negativo y obtienen algo diferente. Para que fuera un espacio tendría que ser lo mismo, tendría que ser como simétrico respecto a la multiplicación por negativo. El por negativo estará ahí. Bueno, esa es la razón por la cual estos dos ejemplos no funcionan. Se pueden imaginar otros ejemplos en donde la razón por la cual esto no funciona, pues es por la suma. Aquí fue por culpa del inverso aditivo, pero puede ser que su espacio no sea cerrado bajo la suma, o sea que si suman dos vectores obtengan uno que no está ahí. El negativo, sí. Y hay otros, claro, por ejemplo, estábamos viendo ayer que una recta que no pasa por el origen no puede ser un espacio vectorial porque si suman dos vectores de ahí, pues obtienen algo que no está ahí. Entonces, veamos ese contraejemplo con detalle. Entonces, en R2, toman los X, Y, en R2, tales que MX, tales que Y es igual a MX más B. Y lo que voy a pedir es que la B sea diferente de 0. M es cualquier número real y B es diferente de 0. Entonces lo que estoy dibujando, la E pues, es una recta que tiene ordenada al origen B y es una cierta pendiente. Este sería mi espacio E. Aquí está B. Ese sería mi espacio. Bueno, este no es bueno, lo voy a tomar con la suma y producto escalar, producto por escalar habituales. Bueno, los usuales de R2. Bueno, entonces la razón por la cual, aquí hay varias razones, el 0 no está ahí, por ejemplo. Entonces, razones por las cuales no es espacio vectorial. Pues una muy fácil es que 0,0 no pertenece al conjunto. O sea, el neutro aditivo no está ahí. ¿Por qué? Pues porque B es diferente de 0. Si ponen X igual a 0, Y es igual a B. Si X es igual a 0, entonces Y tiene que ser B.
que es diferente de 0. Pero otra razón es que si suman dos vectores de ahí, pues la suma no va a estar ahí. Entonces, otra razón es que si X, Y y X', Y', ambos pertenecen a E, entonces X, Y más X', Y' cumple que, pues fíjense, Y más Y' va a ser igual a, pues es MX más B más MX' más B, lo cual es igual a MX más X' más 2B, aquí está el problema. Y como 2B no es igual a B, porque B no es 0, y como 2B es diferente de B, la única posibilidad para que 2B sea igual a B, pues es que B valga 0. Entonces, X, Y más X', Y' no puede pertenecer a E. Porque para que perteneciera a E, esto tendría que ser igual a M veces esto más B, no más 2B, entonces no está ahí. Bueno, entonces este es otro contraejemplo. Pues no cualquier cosa es, digamos, subconjuntos de Rn, para que sean en subespacios vectoriales, pues se requieren se requiere, no cualquiera es un espacio vectorial. Entonces ya vimos en R2, solamente podemos tener el origen o una recta que pasa por el origen. En R3, pues es similar, tenemos el origen, o una recta que pasa por el origen, o un plano que contiene el origen. Y así, ¿no? Entonces normalmente en general para Rn, los subespacios de Rn, pues son hiperplanos que pasan por el origen. Esos son los únicos admisibles. Ok. Ahora déjenme ver la otra parte de la clase de hoy, que son espacios vectoriales en otros campos. El trivial, pues, es los números complejos. Entonces podemos definir un espacio vectorial igual que lo hicimos como lo hicimos ayer, pero sobre el campo de los números complejos. Entonces lo que puedo decir es que un espacio vectorial sobre los complejos se define de la misma forma que uno, pues, sobre los reales. Entonces lo único que hacen es que cambian los escalares, cambiando el conjunto donde están los escalares, ¿no? Cambiando el conjunto de escalares pues de R a C, ¿no? Entonces tienen que cumplir las mismas propiedades que las dos cerraduras y, bueno, las cuatro propiedades que vimos que respecto a la suma tienen conmutatividad, asociatividad, neutro
y inverso aditivo. Y respecto al punto, pues lo mismo, ¿no? Cumple distributiva sobre la suma aquí sobre el producto y la asociativa y la identidad, ¿no? La del uno, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dijimos que se llama? Esa es la... No me acuerdo si se llamaba identidad o... Ese tenía un nombre, que cuando multiplican por uno se quedan iguales. Aquí le dan un nombre. Unidad. Está raro. Bueno, ese es el nombre que da. Y la propiedad de unidad. Eso quiere decir que 1 por b es igual a b. Entonces cumple lo mismo, solo que la escalar ahora es un número complejo, pero las propiedades siguen siendo, cumple las cerraduras. Y esto para la suma y esto para el producto por escalar. Entonces es exactamente lo mismo, solo que ahora mis escalares son complejos. El ejemplo más fácil, bueno, ahí el segundo más fácil si quieren, es c cuadrada, ¿no? B igual a c a la 2. Son todas las parejas de números complejos. Z y W, ambos son números complejos. Entonces, ¿cuál es el neutro en este caso? Pues es el 0, 0, igual que para R2. Y las demás propiedades pues son fáciles de checar porque los números complejos pues tienen propiedades, la multiplicación es conmutativa, la suma también, y la multiplicación y la suma son asociativas. Hay una ley distributiva, entonces como se cumple todo en el campo de los complejos, eso se hereda a este espacio vectorial de los complejos al cuadrado. Aquí hay una cosa, bueno, no sé si ya lo vieron en algún curso, pero en algunos cursos ustedes ven, representan a los complejos en un plano. Aquí ponen su parte real y su parte imaginaria, ¿no? Este punto que está aquí sería A más I B. Es una forma usual de representar a los complejos como vectores. Pero entonces, aquí los complejos los estamos viendo como un espacio vectorial real. O sea, los complejos también se pueden ver como pues R2. Al complejo Z, que es igual a A más I B, lo identifican con la pareja AB en R2. Pero, digamos, eso lo que es multiplicar un complejo por un real, hacerlo más grande, ¿no? La suma de complejos es como la suma de vectores en R2. Si ustedes suman A más IB, A' más IB', pues lo que obtienen es el vector, la resultante esta que es A' más I veces BB'. Entonces,
es usual que los complejos, pero aquí serían los complejos elevados a la 1, se vean como R cuadrada. En cambio, que es C cuadrada, pues es un espacio complejo de dimensión 2 que se puede ver como un espacio real de dimensión 4. Entonces esa es digamos, la relación que hay entre los Rn y los Cn, pero hay que ver, hay diferencias. Ahorita les voy a comentar una. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, ¿verdad? No escucho a Efraín, como que está hablando. No, bueno, iba a preguntar, Sí, ¿qué es entonces cuando no es un espacio vectorial? pues puede ser cualquier cosa. O sea, no es una estructura, puede ser una estructura algebraica o no. Los ejemplos que vimos no son estructuras algebraicas, son simplemente conjuntos. O sea, tienes un espacio vectorial y adentro de ese espacio vectorial puedes definir un conjunto que nada más sea un conjunto, o sea, una colección de puntos sin cumplir propiedades algebraicas. Entonces se requiere más para que sea una estructura algebraica. Tienes que checar que, bueno, la cerradura esencialmente. ¿Y se pueden transformar, ¿Eh? se pueden transformar esos espacios no vectoriales en espacios vectoriales? A veces, no siempre. Por ejemplo, la recta que vimos que no pasa por el origen, pues si la trasladas, puedes hacer que pase por el origen y lo conviertes entonces en espacio vectorial, pero los cuadrantes no se pueden transformar en espacio vectorial, por esa razón que dijimos que tienen una frontera, ¿no? Entonces, bueno, en realidad sí se puede, pero pues puede ser más complicado. Vamos a ver un ejemplo en donde algo que no parece un espacio vectorial, o sea, para transformarlos en espacio vectorial tendrías que hacer algo extremo, por ejemplo, definir una nueva operación. Entonces hay maneras de transformar, o sea, no es que los transformes, sino que los dotas de una operación para la cual sí son espacios vectoriales. Acuérdense que un espacio vectorial no nomás es el conjunto, también son las operaciones. Hay conjuntos que con ciertas operaciones no son espacio vectorial, pero con otras ya pueden ser espacio vectorial. En la tarea viene un ejemplo en los ejercicios de fin de capítulo, viene un ejemplo de eso. Yo, en lugar de hacerlo, me gustaría que ustedes lo intentaran. Es el problema 6. El problema 6 es un ejemplo que, pues no, si ustedes utilizan las operaciones usuales, no es espacio vectorial, pero ahí les proponen nuevas operaciones para las cuales sí son espacio vectorial. Entonces hay esa posibilidad, ¿no? Que un conjunto que no era espacio vectorial se puede dotar de otras operaciones para que sí lo sea. Bueno. Profesor, ¿podría explicarme por qué el conjunto imaginario se puede ver como R2? Es que no me acuerdo De de los eso. complejos, ¿por qué se pueden ver como R2? Sí, lo vemos. O sea, los números complejos, pues es una estructura algebraica que como que extiende a los números reales. Los complejos pues, son números que se representan como combinaciones de dos reales de esta forma: A más y B. A y B son reales. Y de ahí, pues, es ese número que al llevarlo al cuadrado les damos 1. Entonces, estos son... Pero fíjense, para definir un complejo necesitamos dos reales.
Un número complejo necesitan dos reales. Dos reales. Entonces, en tanto que conjunto, ustedes pueden identificar a los complejos, lo pueden identificar con R2 por estos dos reales, ¿no? Entonces hacemos una identificación, es una equivalencia, ¿no? O sea, los complejos son equivalentes a R2 y la equivalencia, pues es que al complejo A más y B le asocian el vector A, B. Entonces hay una, y viceversa, ¿no? Esta equivalencia pues se regresa, ¿no? Si tienen un vector AB, le pueden asociar el complejo A más y B. Entonces son, en tanto que conjuntos, pues son conjuntos equivalentes. Hay una biyección que les manda de aquí para acá y de regreso. Pero esa biyección además respeta la suma. Entonces, esta biyección la preserva respeta la suma. Porque si ustedes suman dos complejos, si el complejo A más y B lo suman con C más I, bueno, con A' y B', pues el resultado es sumar las partes reales y veces suman las partes imaginarias. Y del otro lado, pues si ustedes suman el vector AB con el A'B', pues lo que obtienen es A más A', B más B'. Entonces, no sé si quieren, si a esta correspondencia le llaman phi, o sea que phi va a ser una transformación. Entonces, si llamamos phi a la transformación que a cada complejo le asigna un número, un punto en el plano, tal que, no sé, phi de A más I B sea igual a B, entonces que respete la suma quiere decir que phi de la suma de dos complejos es la suma de sus imágenes bajo phi. Entonces, esta biyección hace que, digamos, es una biyección entre conjuntos, pero que también respeta una de las operaciones, que es la suma. Luego, aquí hay hasta ahí todo está bien. Ahora fíjense, resulta que si ustedes toman un escalar, un número real cualquiera, y calculan cuál es el número, digamos, la imagen del escalar por ese número complejo, pues resulta, si es el mismo cálculo, pues va a resultar que es alfa veces la imagen del complejo. Eso es fácil de ver porque si tomo un complejo y lo multiplico por un número real alfa, entonces el número complejo resultante es alfa veces A más I veces alfa veces beta, y su imagen entonces va a ser alfa A, alfa beta, y la alfa la pueden sacar y pues resulta que esto también se vale. Entonces la identificación entre complejos y puntos del plano, esta identificación preserva la suma y la multiplicación por un escalar real. Sin embargo, no preservas la multiplicación por un escalar complejo. Vamos a ver, bueno, hasta aquí me gustaría ver si está claro. ¿Está claro esa identificación entre reales y complejos?
Bueno, en reales a la 2 y complejos. Sí, hasta ahí sí. Ajá. Ok, bueno, entonces, hasta ahí todo está bien, pero es importante ver que, ¿qué satisface esta identificación? Pues que se preserva la suma de complejos se transforma en suma de vectores, multiplicar un complejo por un número real se transforma en multiplicar el vector por un número real y hasta ahí todo está bien, pero hay un detalle que no se cumple, si los complejos se pueden multiplicar por complejos, ¿no? Entonces, lo que falla es lo siguiente, sin embargo, si alfa es un número complejo, digamos que alfa es lambda más i mu, entonces, pues alfa por, y bueno, y toman z, que sea a más i b, entonces van a tener que alfa por z, pues es, bueno, no sé si vieron ya la multiplicación de complejos, pero el resultado es lambda a menos mu beta, esa sería su parte real, más i veces lambda b más mu a. La parte real del producto es real por real menos complejo por complejo. Bueno, menos imaginario por imaginario. Real por real menos imaginario por imaginario. Y la parte imaginaria es imaginario por real, real por imaginario. Entonces queda así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues resulta que, pues, phi de alfa z no se puede relacionar con alfa por phi de z, porque esto ni siquiera está en R2. Esta cosa ni siquiera está en R2. Entonces, ahí es donde falla la cosa, que si yo multiplico, si utilizo como escalares los reales, entonces esta identificación funciona muy bien porque me transforma los complejos en R2. Siempre que considere los complejos la multiplicación por un escalar real. Pero si en los complejos considero la multiplicación por un escalar imaginario, bueno, un escalar complejo, pues todo falla, ¿no? En ese caso, esto no se corresponde con, tampoco tiene sentido multiplicar phi de alfa por phi de z, porque estos serían dos vectores y no tengo manera de multiplicar vectores, entonces ahí tampoco no queda claro. Entonces no, eso es lo que hace la diferencia entre cuando ustedes consideran un espacio vectorial con escalares reales o con escalares complejos. Entonces, la conclusión de esta discusión es que C con escalares reales es equivalente a R2, pero no con escalares complejos. Pero no así con escalares complejos. Y C. Entonces, los espacios con escalares complejos sí, pues son otra cosa, ¿no? Son más grandes. Ahora, hay una forma de ver, bueno, no sé, ¿está claro hasta aquí esta discusión? Sí, nada más que estaba intentando pensarlo como en subespacios, o sea, si podríamos, porque ya el hecho de no poderlo multiplicar por un escalar complejo, no sé cómo afecte eso a un subespacio, ¿no?
Ah, Sí, ahí hay que hacer un truco, no funciona. O sea, si tú, bueno, simplemente podemos ver, digamos, geométricamente, qué es lo que, qué es lo que pasa. Cuando tú tienes, aquí está el plano, que se puede ver como el plano complejo o R2. Entonces, cuando tú tomas un punto ahí, lo multiplicas por una escala real, pues te mueves en esta recta. Cuando sumas dos puntos de ahí, pues obtienes este resultado que está por acá. Y esas dos operaciones se pueden ver como operaciones eh, indistintamente, como si fueran números complejos o vectores en R2. Sin embargo, cuando cuando un número complejo lo multiplicas por otro número complejo, el resultado, pues es algo que incluye una rotación. Ese es ahorita vamos a ver eso. O sea, para sumas y producto por escalar real no hay problema. Pero si ustedes tienen dos números complejos, bueno, y los multiplican, pues lo que obtienen es un número complejo que está por acá. O sea, el producto de estos dos está por acá y no se corresponde con la suma porque no cae eh, en este rombo. Tiene, fíjense, el ángulo que, que obtienen acá, este ángulo, es la suma de estos dos ángulos. Bueno, y la norma, o sea, la longitud de este vector, es el producto de las longitudes. Entonces no es una operación que podamos hacer en un espacio vector en R2, más que incluyendo pues rotaciones, ¿no? Entonces tendríamos que tener una operación nueva para poder reemplazar el producto de vectores complejos con una operación en vectores reales, ¿no? Tendría que ser algo diferente. Bueno, resulta que se puede hacer, nada más que necesitamos matrices. Los números complejos sí se pueden, o sea, todas las operaciones de los complejos, que sería sumar complejos, multiplicar por complejos entre sí y multiplicar un complejo por un escalar real, todas esas operaciones se pueden realizar en un espacio vectorial real, pero es un espacio de matrices. Luego lo vamos a ver, es un ejemplo interesante, pero bueno, pero por lo pronto, si nada más queremos, si nos interesan, bueno, la identificación que tenemos aquí solamente incluye, pues, producto por escalar real, entonces, ahí se queda, ¿no? Entonces, de plano complejo es equivalente a R2, siempre que nos restringamos a una multiplicación por escalar real. ¿No se tienen alguna pregunta más o comentario? por mi parte no, está ya todo claro, gracias. Ok, luego les presento, si lo puedo hacer después, cuál es el espacio de matrices que es igual a los complejos, pero tal vez podría hacerlo de una vez. Déjenme ver. Algo al cuadrado. ¿Sí? Déjenme ver. Creo que es esto. Déjenme ver a ver si me sale. Que no lo revisé, pero como que más o menos me acuerdo. Porque necesito una matriz que elevada al cuadrado me dé menos 1. Ajá. Son estas matrices, las que llevan A y B, creo. Tal vez con signo menos. Pero aquí ceros. Déjame ver si está bien.
¿Qué pasa si multiplican dos matrices de este tipo? AB, 0, A', B', 0. El resultado es este por este, les queda A, o sea, este por este. Luego, más este por este. Luego, creo que no va a funcionar, luego es... me queda, luego este por este me queda un 0. Luego este por este me queda un 0. Sí, no, entonces no estoy bien. Bueno, luego se los digo porque no, es un espacio de matrices, pero no es este. Creo que tienen las 4 entradas. Deben de ser B, A, menos A. Algo así, ¿será? Creo que es algo así. A ver, voy a intentar este y ya si no me sale abandono. B', prima. Tal vez tendría que tener la AB menos BA. B' menos B'. A ver, ¿qué pasa si multiplico esas dos? Me queda este por este, sería A' menos B'. Luego, este por este es A, B' más BA'. Luego, este por este me queda menos A' B más B, bueno, lo mismo que está acá, ¿no? AB' menos BA'. ¿Sí? Y luego este por este me queda menos, me queda A' menos B'. Ok, creo que ya lo encontré. Entonces, fíjense, consideren todas las matrices de esta forma, en matrices cuadradas de reales. Entonces, mi conjunto es el conjunto de todas las matrices reales, pero que tienen nada más dos entradas independientes. ¿Ok? Esas serían mis matrices de esta manera que tienen solamente dos entradas independientes. Entonces, en realidad, es un espacio de dos dimensiones porque solamente, o sea, las dos entradas de arriba determinan a las de abajo. Nada más tienen 2 grados de libertad. Bueno, con la suma usual de matrices y el producto por usual por escalar, pues digamos real, y además el producto de matrices. Bueno, pues fíjense, si yo tomo dos elementos, es cerrado porque si toman dos elementos de aquí, si suman A, B, menos B, A, con A', B', menos B', A', pues el resultado es del mismo tipo. Es una matriz que también pertenece a E. A más A', B más B', menos B más B', A más A'. Entonces, si dos matrices están en el conjunto, su suma también está en el conjunto. Obviamente, si multiplican por un escalar, pues también están ahí, ¿no? Alfa A, alfa B, menos. ¿Qué es lo que identifica a un elemento de este conjunto? Pues se identifica que los dos elementos de la diagonal son iguales y los de la antidiagonal
tienen signo opuesto. Entonces yo tomo 2 de este tipo y obtengo algo del mismo tipo. Si tomo algo de ese tipo y lo multiplico por un escalar, pues obtengo algo del mismo tipo. Entonces, es un conjunto de matrices que es cerrado bajo la suma y producto por un escalar real. Entonces tengo un espacio vectorial de, digamos, de matrices, pero además se cumple esto, que si ustedes multiplican 2 matrices de ese tipo, obtienen una del mismo tipo, porque esto es igual que esto y este es el negativo de este. Entonces, si 2 matrices están en E, su producto como matrices también está en E. Y fíjense, si digamos, aquí podemos hacer una identificación entre E y los complejos. Voy a llamarla phi de todo, o sea, igual. Entonces, si yo tomo la matriz AB menos BA, le voy a asociar el complejo A más IB. Entonces, cada complejo tiene asociado una matriz y cada matriz un complejo y puedo ir y venir. Esta transformación sí respeta las tres operaciones. Pues resulta que phi, si yo tomo 2 matrices de ahí y las sumo, pues el resultado es la suma de las imágenes. Si multiplico por un escalar, pues sí me queda alfa veces phi de m, pero además, si calculo la imagen de un producto de 2 matrices, pues va a ser el producto de sus imágenes. Por este cálculo que estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense, el producto de 2 números complejos tiene como parte real, pues la real por real menos imaginario por imaginario, y como parte imaginaria era real imaginario más imaginario real. Entonces, exactamente lo que necesitamos. Entonces, esta es una representación, este que está aquí, es una representación de los complejos utilizando matrices reales. Bueno, ¿qué más? Pues no sé, ¿tienen alguna duda o comentario sobre esto? No, muchas gracias, está muy interesante. Ok, entonces se puede hacer, los complejos se pueden ver como, no se pueden ver como reales directamente, pero sí como matrices. Ok, ahora hay otro campo que puede ser interesante. Fíjense, los campos son los conjuntos o las estructuras algebraicas que nos sirven como escalares. Por default son los reales, ¿no? O sea, por default vamos a tomar el campo de los números reales para definir los escalares de nuestro espacio vectorial. Pero también se pueden usar los complejos y también se pueden usar campos finitos. El más famoso es el campo de los números, de los binarios. Entonces, déjenme les platico quién es ese. Tiene, creo que bueno, a mí me gusta llamarlo Z2. Z2, pues son los números 0 y 1, pero con estas operaciones. Bueno, el producto es normal, ¿no? O sea, multiplican, el producto es producto usual, como lo hacen en R, pero la suma es la suma que se llama módulo 2, y esa suma se hace así. Si toman los elementos de aquí, bueno, lo voy a poner, la suma la voy a poner en una tabla, ¿no? Entonces, la suma módulo 2 es esto. Cero con 0 les da 0, 0 con 1 les da 1, 1 con 0 les da 1, pero 1 con 1 les da 0. Entonces esa es la suma. Aquí lo que hago es que sumo con este o con este y la entrada la pongo. El resultado lo pongo en la tabla, ¿no? Entonces es lo que define la suma, módulo 2. Y entonces este conjunto con el producto usual
El producto usual es que cualquier cosa por 1 me da la cosa y cualquier cosa por 0 me da 0. Entonces ya tengo este es un campo porque, digamos, ¿cuál es el inverso? Todos tienen inverso aditivo, ¿no? El -1 resulta que es igual que 1, porque si suman el 1 con el mismo, obtienen la identidad aditiva. Y la inversa, el 1 a la -1, pues es el mismo. El 0 no tiene inversa multiplicativa. Bueno, entonces este es un campo escalar especial, que es el de los binarios. Entonces uno puede considerar espacios vectoriales binarios. Normalmente los espacios binarios que a uno le pueden interesar son los que se obtienen a partir de S, como por ejemplo Z2 a la N, que serían pues todos los vectores de tipo A1, A2, AN, con cada uno de las entradas pues en Z2, ¿no? Entonces es un espacio de bits. Estos elementos pues normalmente se llaman bits, y si sus operaciones son estas, entonces aquí tendrían arreglos de bits, y las operaciones son coordenadas simplemente, o sea, las operaciones son, se hacen coordenada. Entonces, no sé si quieren sumar dos vectores de ahí, A1, A2, AM, más B1, B2, BM, pues es la suma módulo. Le pongo circulito para que se vea que es la suma módulo 2. Entonces tengo A1, B1, A2. Ahora, una cosa importante es que uno puede checar que este conjunto con estas dos operaciones, bueno, que las operaciones que están aquí satisfacen pues esas propiedades de que son conmutativas y que hay una ley distributiva, y que también pues tienen un neutro aditivo que es el 0 y un neutro multiplicativo que es el 1. Bueno, este espacio vectorial es un poco raro porque pues es finito, son espacios vectoriales finitos, pero son tan espacios vectoriales como cualquier otro, ¿no? O sea, aquí no podemos hablar digamos, la interpretación geométrica no viene al caso, no podemos hablar de planos, y simplemente es una colección de puntos con estas operaciones. Pero se usa mucho en informática, es natural, ¿no? Porque en informática, pues, ustedes guardan la información en arreglos de bits y pues pueden hacer operaciones de transformación de arreglos de bits utilizando las propiedades algebraicas de ese conjunto. No sé si aquí digan algo en el libro, creo que no. La otra vez estaba leyendo sobre los qubits. ¿Es una cuestión también matemática o es meramente mecánica? No, sí es también matemático. De hecho, los qubits son, pues, son complejos, pero es, digamos, similar a esto, pero los qubits son complejos que tienen norma 1. Y normalmente los arreglos en información cuántica pues, serían arreglos de qubits, pero en ese caso, lo que pasa es complicado porque los qubits ya no tienen bonitas propiedades algebraicas. Si ustedes suman qubits, luego hay que normalizarlos para que, o sea, se vuelve un poco más revuelto porque los qubits normalmente son números complejos, pero que tienen norma igual a 1. O sea, son cosas, son complejos A más y B, pero además se les exige que
que a cuadrada más b cuadrada sea igual a 1. Entonces, si suman 2, se van a salir. Lo que tienen que hacer es como que sumarlos y luego dividirlos entre su norma para que sigan siendo qubits. Y ahí lo que pasa es que fíjense, estos números complejos como ese, en el plano complejo, pues corresponden con los puntos que están en el círculo de radio 1. Esos serían los qubits. Y cuando suman 2, lo que tienen que hacer, bueno, les va a dar un vector, por ejemplo, sumo esos dos, va a dar un vector que está por acá, y luego tienen que renormalizarlo para que les vuelva a dar un qubit y lo ponen ahí, ¿no? Pero sí se pueden hacer, digamos, son interesantes porque por las propiedades, digamos, son los objetos naturales en mecánica cuántica, los vectores complejos de norma 1, y las transformaciones que pueden hacer sobre ellos, bueno, cierto tipo de transformaciones, son transformaciones que corresponden a la evolución de un sistema cuántico. Entonces pueden, y a la hora de hacer la evolución del sistema cuántico, se pueden imaginar, como están transformando esos qubits, se pueden imaginar que están haciendo operaciones informáticas. O sea, la evolución correspondería a un cierto cálculo, y luego cuando vuelven a medir, pues verían el resultado de ese cálculo. Ese es como el principio sobre el cual se basa la computación cuántica. Pero bueno, sí tienen algo que ver, pero en el caso real, pues solamente tienen 0 o 1, y acá tienen pues un conjunto infinito. Hay infinitas posibilidades, ¿no? Entonces no es ni 0 ni 1, sino que es algo que toma un continuo de valores entre, digamos, el equivalente al 1 sería que su qubit apunte para arriba, sería como esto, y el menos 1 sería el que apunte para abajo, y tienen pues todo el círculo de posibilidades. Bueno, pero pues no sé, eso tal vez en un curso poco más tarde lo puedan ver con algún detalle. ¿Tienen alguna otra duda o comentario? Bueno, me gustaría que, esto es lo que nos correspondía ver respecto a espacios vectoriales. A mí me gustaría que intentaran resolver algunos problemas de los problemas propuestos. Entonces, en lugar de hacerlos todos, les voy a dar una lista de cuáles me interesan en particular. Bueno, me interesa en particular los 3 primeros, y luego se podrían brincar hasta el 6. Y pues yo creo que es todo, porque 5, 3, ok, puede ser eso, los 3 primeros, luego el 5 y el 6. Entonces la tarea, para que tengan tiempo, digamos que para el lunes, pues son los problemas de fin de capítulo. El 1, 2, 3, 5 y 6. Bueno, a partir de este tema de espacios vectoriales ya tengo entradas de blog que hice el año pasado, para el curso del año pasado. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a... Nada más que la primera entrada de blog tiene
lo que se trata es de, son comentarios sobre los ejercicios, así es que se las voy a compartir mejor después de que me manden las soluciones de los ejercicios. Sí, exactamente. Pero bueno, a partir ya después la semana que entra, pues ya hay varias entradas de blog que pueden consultar. ¿Qué más? Pues nada, el jueves empezamos, si tienen dudas, empezamos con dudas. Si tienen dudas sobre esos ejercicios, pues luego me dicen que les recomiendo que los chequen para que pues puedan, en todo caso, formular preguntas. Y si no, enseguida pues voy a empezar a hablar de las transformaciones lineales, que es el tema del capítulo 6. Y pues es todo, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario final. ¿Qué página es? Los problemas propuestos están déjenme les digo, empiezan en la página 109. 1, 2, 3, 5 y 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 5 y 6 a partir de la página 109. Bueno, ¿algún otro comentario? Ok, bueno, entonces nos vemos el pasado mañana. Hasta luego. Gracias, profe, hasta el jueves. Gracias. Gracias, profe, Gracias. nos vemos. Profe. Gracias, profe. Bye.